Las estrellas deportivas hawaianas y su lucha por la incorporación. Hawái, el estado 50 de la Unión Americana, ha tenido una historia muy peculiar. A veces han sido protagonistas en la historia norteamericana y en otras ocasiones está muy lejano, justo como su posición geográfica, una isla en el Océano Pacífico. Un lugar para turismo, el surf con los escenarios perfectos para la grabación de películas y series de televisión. Los hawaianos han luchado por el reconocimiento en el territorio estadounidense y en el deporte hemos tenido grandes casos de éxito. A continuación mencionaremos algunos atletas nacidos en la isla hawaiana que han trascendido en el deporte norteamericano. La historia de Hawái se remonta a las migraciones polinesias que fueron asentadas en la isla y formando una sociedad muy compleja. Sus rituales se transmiten por canciones, bailes, cuentos y poemas y están muy ligados a los volcanes que existen en su territorio. Así permanecieron hasta que fueron alcanzados por Occidente, cuando llegó el explorador inglés James Cook en 1778. Aunque los nativos nombraron a su isla Kauai, en inglés le puso Isla Sandwich. Al inicio hubo un buen recibimiento, pero cuando regresó a la isla después de una exploración, fue asesinado por los hawaianos en 1779. Recordemos que en esos años estaba la guerra de colonos por su independencia en la costa este de lo que hoy es Estados Unidos de América, muy lejos ya ajeno de lo que pasaba en la isla del Pacífico. Como otros procesos de conquista, Hawái se sumergió en una guerra entre ellos y de adaptación con los recién llegados. Hasta ese momento había 5 tribus distintas en la isla, pero en 1810, tras varios hechos de guerra, todas quedaron unidas bajo Kamehameha I. Él comenzó una dinastía que duró hasta 1872. Sin embargo, ya había comenzado el proceso de occidentalización de la isla, por lo que encontramos asentamientos europeos desde 1790, principalmente de ingleses, aunque se sabe también de la presencia de un español llamado López de Villalobos que ejerció como médico en Hawái. Hasta 1816 los hawaianos con Kamehameha a la cabeza aceptaron el protectorado británico, pero en 1818 una expedición rusa favoreció al zar Alejandro I también comenzara a tener intereses en la isla hawaiana. Es decir, ya para ese año tenemos la disputa de ingleses y rusos en el territorio que sumaba a las pretensiones independistas de algunos nativos. En la década de los 20 del siglo XIX llegaron protestantes a la isla que venían de Estados Unidos. Los recibió Kamehameha I y para este momento la influencia inglesa y rusa ya se había diluido mucho. De hecho, para el reinado de Kamehameha III, la isla es completamente cristiana y el soberano hawaiano decretó la Declaración de Derechos y la Constitución de la isla de Hawái. La monarquía constitucional de Hawái también hizo reformas en la tierra. Los occidentales podrían comprar tierras y registrarlas ante el gobierno con pago de intereses. La influencia norteamericana a través de los protestantes se hacía notar, y se consolidó más por la guerra entre Francia e Inglaterra. Kamehameha III tuvo problemas con Francia e Inglaterra, quienes intentaron conquistar la isla y quitarlo del poder. En ambos casos, el rey hawaiano logró defenderse con su gente y con el apoyo de Estados Unidos. Esta unión entre norteamericanos y hawaianos se formalizó en 1874 con un acuerdo comercial que daba exclusividad a Estados Unidos en el comercio de azúcar y arroz hawaianos. También favorecieron la migración de japoneses y chinos para trabajar en los nuevos sembradíos. Estos últimos fue importante porque al paso del tiempo la población asiática superó a los nativos. Igualmente, este tratado con Estados Unidos trajo consecuencias para todos los próximos años. Para la década de los años del siglo XIX, la dinastía Kamehameha ya estaba debilitada, lo que abrió la posibilidad a varias rebeliones que tenían distintos intereses. Ante el peligro de perder sus privilegios, los norteamericanos decidieron intervenir directamente, y en 1893 el USS Boston desembarcó en Honolulu, derrocó al gobierno hawaiano de la reina Liliuokalani e instaló uno provisional. En 1894 se estableció la República de Hawái con su primer presidente, Sanford Ballard, que consiguió encarcelar a la reina Liliuokalani por encabezar una rebelión para derrocarla. Ante esta situación, el gobierno norteamericano decidió acelerar las cosas y en 1898 se formalizó la anexión a Estados Unidos, quienes inmediatamente establecieron la base de Pearl Harbor para el control del Océano Pacífico. No es coincidencia que mientras los Estados Unidos se expandían por el Pacífico, hacían lo mismo por el Caribe, tomando control de las islas de Puerto Rico y Cuba. Esa anexión no significó convertirse en Estado, solamente era un territorio de Estados Unidos y su importancia radicaba en la base militar.
De hecho, la migración de Estados Unidos a la isla era por la cuestión de la marina. Así estuvieron por casi medio siglo, hasta que llegó el 7 de diciembre de 1941. Ese día, ya en plena Segunda Guerra Mundial, Pearl Harbor fue sorpresivamente atacado por fuerzas aéreas japonesas, lo que provocó que Estados Unidos entrara en conflicto armado. Si bien es cierto que el ataque fue muy lejano del territorio continental norteamericano, el ataque japonés fue un preámbulo para una guerra muy sangrienta en el Océano Pacífico, y que impulsó a la isla hawaiana como protagonista de la historia de Estados Unidos. Se convirtió, junto con Filipinas, la base más importante del ejército norteamericano contra el imperio japonés. La guerra se extendió por todas las islas del Pacífico y duró poco más de 3 años, hasta los terribles bombardeos nucleares sobre Hiroshima y Nagasaki ordenados por el presidente norteamericano Truman. Esto le valió a Hawái que el 21 de agosto de 1959 el mandatario estadounidense Dwight Eisenhower nombrara la isla como el estado número 50. Oficialmente, la isla formaría parte de los Estados Unidos y su historia se ligaba aún más a la República Norteamericana. Desde entonces, han existido varios grupos que se han opuesto a la anexión y estabilidad y buscan independizar Hawái. Desgraciadamente para ellos no se ha conseguido mucho al respecto, como más que una disculpa histórica durante el gobierno de Bill Clinton en 1993 y la discusión del Senado norteamericano de la Carta Akaka, que busca darle soberanía al pueblo hawaiano, aunque fue rechazada. En cuanto a lo deportivo, han sido muchos atletas nativos de Hawái que han trascendido en los deportes de mayores en Estados Unidos, aunque su principal aportación es en el surf y en la reciente mediatizada UFC. Aquí abordaremos atletas que han trascendido en la NFL, en las ligas mayores de béisbol y otros deportes. Duke Kahanamoku, nacido el 24 de agosto de 1890 en Honolulu, todavía cuando Hawái era una isla independiente, adquirió la doble nacionalidad 8 años después cuando fueron anexados a Estados Unidos de Norteamérica. Este atleta hawaiano fue un pionero del surf, tanto que el torneo más importante de esta disciplina en Hawái lleva su nombre. Sin embargo, aquí nos referiremos a sus logros en la natación olímpica. Participó en los Juegos Olímpicos de Estocolmo en 1912 y demostró que era el nadador más veloz del mundo al ganar la medalla dorada en los 100 metros libres con un tiempo de 1 minuto con 3 segundos. También ganó la medalla de plata en los relevos 4 por 200 metros libres. Fueron derrotados por Australasia, un combinado entre Australia y Nueva Zelanda. Tras la interrupción de las Olimpiadas por la guerra, los Juegos Olímpicos se reactivaron en Amberes en 1920 y Kahanamoku se llevó 2 precias doradas, repitió en los 100 metros libres y ahora sí logró la victoria junto con su equipo en los relevos 4 por 200 libres. Se retiró de los Juegos Olímpicos en París 1924 con la medalla de plata en los 100 metros libres, pero con el detalle histórico que su hermano menor, Samuel, ganó la medalla de bronce en esa misma competencia, solamente 4 décimas de segundo detrás de él. Estos logros lo llevaron a que lo apodaran el Gran Kahuna, y aún más importante, en ser el primer humano en ser inducido en el Salón de la Fama del Surf y al Salón de la Fama de la Natación. Este multimedallista olímpico falleció en 1968 en su natal Honolulu a los 77 años de edad. Kaname Wally Yonamine. Este atleta de origen japonés nació en Honolulu, Hawái, en 1925. Fue uno de los primeros deportistas en competir en 2 deportes distintos en el más alto nivel. Fue jugador de fútbol americano en la NFL y beisbolista en la liga japonesa. Toda su vida deportiva como colegial la desarrolló en la isla hawaiana, donde comenzó a asombrar por su habilidad de esquivar rivales y su velocidad en campo abierto. Parecía que su vida cambiaría tras el ataque a Pearl Harbor en 1941 por su origen japonés. Afortunadamente para él y su familia, a pesar de sus raíces niponas y vivir en Hawái, justo en el lugar del ataque no fueron considerados como traidores y por lo tanto no los llevaron a las cárceles que aparecieron en territorio norteamericano contra todos los ciudadanos de ascendencia asiática. De hecho, en 1947 recibió una oferta muy interesante de los San Francisco 49ers para participar con ellos en apenas su segundo año de existencia como franquicia. Lo llamativo de la oferta era que Yonamine no pasó por alguna universidad, pero aún así, el equipo profesional veía gran potencial en él. Apenas habían pasado 2 años de la Segunda Guerra Mundial y el rencor contra los japoneses seguía latente.
Inclusive, muchos ciudadanos nipones al reincorporarse a la sociedad habían visto que sus casas y negocios ya no existían más. Según compañeros de Yonamine, a él no lo veían como un japonés, sino como hawaiano, y jamás recibió ningún maltrato, al contrario. Para la comunidad asiática de San Francisco, la presencia de Wally fue una razón para interesarse en el fútbol americano. Su carrera con los 49ers fue fugaz, tan solo duró un año, pero fue sorprendentemente grande. Acumuló 74 yardas por tierra, 19 acarreos, 3 pases para 40 yardas, 156 yardas para devoluciones de patadas y una intercepción. Más que las estadísticas, el hawaiano brillaba en los momentos críticos para su equipo y les ayudó a ganar 8 partidos esa temporada. Desgraciadamente, en el periodo vacacional del fútbol americano, Yonamine se fracturó una mano jugando un partido de béisbol amateur en Hawái, y eso acabó con su carrera en el fútbol americano. Se le considera como el primer jugador de origen japonés en participar en la NFL. Después de esta amarga experiencia, decidió viajar a Japón para jugar béisbol en una de las ligas más competitivas del mundo. Ahí jugó para los Gigantes de Yomiuri de 1951 a 1960 y se retiró con los Dragones de Chunichi en 1962. En la liga nipona ganó 4 campeonatos, fue electo a 8 Juegos de Estrella y fue nombrado una vez como jugador más valioso y 7 veces estuvo en el equipo ideal de la liga japonesa. Por supuesto, fue electo para el Salón de la Fama del Béisbol japonés. En 1994, sus estadísticas son impresionantes. Su promedio de bateo fue de .311, conectó 1.337 hits, 82 home runs e impulsó 482 carreras. Sin duda, Yonamine fue uno de los atletas más completos de aquellos años de posguerra. Ron Darling nació en Honolulu el 19 de agosto de 1960, hijo de madre china hawaiana y padre francés canadiense. Desde muy joven lo llevaron a vivir cerca de Boston y ahí desarrolló su carrera deportiva. Jugó fútbol americano con Yale y compartió con el béisbol durante su primer año universitario, pero al terminar se dedicó por el béisbol hasta convertirse en profesional. Trascendió con los Mets de Nueva York, con quienes fue electo al Juego de Estrellas de 1985, ganó el Guante de Oro en 1989 y premio que se otorga al mejor fildeador por cada posición, y más importante aún, ganó la Serie Mundial de 1986 contra los Medias Rojas de Boston. Por cierto, una serie mundial muy recordada y emblemática. Ahí Darling pichó y ganó el 4º juego para empatar la serie en ese momento. Se retiró en 1995 con los Atléticos de Oakland y fue electo al Salón de la Fama de los New York Mets. Ahora trabaja en las transmisiones del equipo junto a su compañero Keith Hernández, con quien fue campeón en 1986. Si bien es cierto que prácticamente no tuvo tiempo de vida en Hawái, es importante hacer notar la migración que se da en la isla y que Ron Darling es producto de ella, con sangre de China, Francia y Canadá. Shane Victorino, apodado el hawaiano volador, nació en Wailuku el 30 de noviembre de 1980, sin duda uno de los mejores jugadores de su época. Trascendió con los Philadelphia Phillies, con quien fue campeón de la Serie Mundial en el 2008 y subcampeón en 2009. Cuando su equipo perdió contra los New York Yankees, era parte fundamental de la nueva máquina roja, como se le conoció a ese dominante equipo de Filadelfia. En ese tiempo ganó 3 guantes de oro, lideró a la CMLB en triples y estuvo en los 10 mejores en la liga de bases robadas en todos esos años. Después de su paso por este equipo, fue contratado por los Medias Rojas de Boston y continuó su gran nivel a pesar de su veteranía. En el 2013 ganó con ellos la Serie Mundial contra los Cardenales de San Luis e individualmente ganó un Guante de Oro más. El 6º partido de esa serie contra Cardenales fue donde Shane Victorino lució más, y ese partido resultaría histórico, puesto que prácticamente pasó un siglo para que los Medias Rojas volvieran a ganar una Serie Mundial en nuestro estadio, en Fenway Park. Su retiro fue con los Anaheim Angels en el 2015. Posiblemente Shane Victorino sea el mejor beisbolista en la historia de Hawái. Marcus Mariota nació el 30 de octubre de 1993 en Honolulu. Si bien ya había participado en jugadores hawaianos en la NFL, Mariota es el primer quarterback que viene de la isla. Su carrera en el deporte de las tacleadas comenzó un tanto tardía, realmente hasta el college, pero inmediatamente mostró una gran habilidad. Sus 2 padres son hawaianos. Su madre fue jugadora de rugby en su juventud y ella lo encaminó al deporte. Había practicado rugby, voleibol y hasta surf cuando incursionó en el fútbol
fútbol americano. En el último año de preparatoria, Mariota tuvo una sobresaliente actuación que lo llevó al campeonato de los Ducks de la Universidad de Oregon. Inmediatamente atrajo la atención del coach Mark Helfrich, coordinador de la ofensiva de los Ducks, y lo reclutó sin pensarlo dos veces. Mariota debutó en el 2012 con la Universidad de Oregon y con su habilidad logró guiar una ofensiva muy explosiva y dinámica. Ese año acabó con 32 pases de anotación y solamente 6 intercepciones. El juego donde más destacó fue contra la Universidad de Arizona State, contra quienes atrapó un pase de touchdown, lanzó otro y corrió para 86 yardas para anotar otro touchdown. Él anotó 21 puntos en menos de 12 minutos. En el 2013, Mariota rompió un récord para la Universidad de Oregon. Fue el primer quarterback en su historia en pasar las 4.000 yardas. De hecho, acabó con 4.380 yardas totales. El siguiente año anunció que no participaría en el draft de la NFL y jugaría un año más con los Ducks. Tuvo una temporada extraordinaria y ganó el premio David O'Brien, que se le otorga al mejor quarterback de la NCAA. Así, llegó a la NFL el siguiente año. Draftado por los Tennessee Titans, sus dos primeras temporadas en la NFL fueron muy sólidas y lució como uno de los mejores quarterbacks de su generación. Sin embargo, su carrera ha estado marcada por lesiones, lo que le ha quitado continuidad en la liga. Tras 5 años jugando para los Titans, Mariota fue cortado por el equipo, aunque empezó un nuevo contrato inmediatamente. Ahora como quarterback suplente de los Raiders de Las Vegas, donde continúa. Si bien profesionalmente no tenía el éxito que se esperaba, Marcus Mariota hizo historia como jugador colegial y por ser el primer hawaiano en su posición. Manti Te'o, nacido en Lae el 26 de enero de 1991, Te'o jugó desde muy joven fútbol americano. Fue una estrella de su natal Hawái y eso llamó la atención ante la prestigiosa Universidad de Notre Dame, donde fue All-American y uno de los jugadores defensivos más condecorados en la historia de la NCAA. Fue drafteado por los San Diego Chargers en el 2013, donde estuvo 4 temporadas muy sólidas con ellos. Fue un linebacker muy importante en el esquema defensivo del equipo, hasta que acabó su contrato y fue reclutado por los New Orleans Saints. Y finalmente el año pasado estuvo con los Osos de Chicago. Hoy sigue siendo agente libre, pero su trayectoria como jugador colegial quedó marcada en la Universidad de Notre Dame, donde ayudó a su equipo a obtener un subcampeonato nacional. Entre sus premios más destacados como colegial están el Defensive Impact Player of the Year Love Trophy, el Maxwell Award, Chuck Bednar Award, Bronco Jaworski Trophy, Brookswood Award, Medic Award y Walter Camp Award. Además, fue finalista para el Además de esta lista de atletas hawaianos, hay muchos otros en el deporte norteamericano, como el beisbolista Kurt Suzuki, el jugador de la NFL Max Unger, campeón con la ciudad de Seahawks, Vince Manuwai de los Jacksonville Jaguars y DeForest Buckner, quien jugó el Super Bowl con los 49ers de San Francisco. Rounding third, heading for home is Hamels, pulling into third is J-Roll, and Victorino has his second double of the night, his third RBI. Y es seleccionado de su país, y recientemente el jugador de la NFL Victorino, there's another base hit to the gap in left center field. Stairs, headed home. Y bueno amigos, hasta aquí el episodio de esta semana. No olviden suscribirse y nos vemos en el próximo capítulo.